Imagina que eres una vendedora ambulante en las calles de Ciudad de México. Todos los días, antes de que salga el sol, preparas tu comida casera para vender en el metro, luchando para mantener a tu hijo pequeño con lo poco que ganas. Un día encuentras a un indigente hambriento en tu esquina. Solo tienes 5 quesadillas para vender ese día. Es todo lo que tienes para pagar la renta atrasada. Pero algo dentro de tu corazón te dice que le des una de esas quesadillas. Lo haces todos los días por 6 meses, aún pasando hambre, aún con las cuentas acumulándose. Hasta que un día ese mendigo se levanta, se quita los harapos, revela un traje carísimo y dice: «Mi nombre es Carlos Slim y estaba probando tu carácter». Esta es la historia real de Esperanza Martínez, una mujer sencilla que sin saberlo estaba alimentando a uno de los empresarios más ricos de México. Pero la verdadera sorpresa no fue descubrir quién era el hombre. Fue darse cuenta de quién estaba observando esa escena todos los días, en silencio, aprobando cada gesto de bondad. Si alguna vez te has preguntado si vale la pena ser bueno en un mundo cruel, si has dudado que tus buenas acciones hacen diferencia, si has pensado en dejar de ayudar a otros porque tú mismo estás sufriendo, entonces necesitas conocer esta historia. Porque lo que le pasó a Esperanza va a probar que ningún acto de bondad pasa desapercibido ante los ojos de Dios. Esperanza era una mujer de 28 años, madre soltera, que vendía antojitos en la entrada de la estación Tacubaya del metro. Se levantaba a las 4 de la mañana para preparar quesadillas, tamales y churros en la cocina minúscula de su departamento en la colonia Doctores. Su hijo Diego, de 6 años, aún dormía cuando ella salía a trabajar, cargando su canasta pesada por los brazos flacos. No tenía carro, no tenía ayuda, no tenía a nadie, solo la fe en Dios y la determinación de darle un futuro mejor a Diego. Todos los días era la misma lucha: vender lo suficiente para comprar ingredientes para el día siguiente, pagar la renta de 3,500 pesos del departamento y que aún sobrara algo para comida y pasajes del metro. Muchas veces no sobraba nada, y Esperanza y Diego cenaban solo tortillas con frijoles, pero ella nunca se quejó, nunca perdió la esperanza, nunca dejó de agradecerle a Dios por lo poco que tenía. Era una mujer de fe profunda, que creía que Dios la sostenía aún en las dificultades. Fue una mañana fría de noviembre, cuando la típica neblina del Valle de México cubría las calles, que Esperanza vio por primera vez al hombre que cambiaría su vida para siempre. Estaba sentado sobre un cartón mojado, recargado en la pared de la tortillería cerca de la estación, ropa sucia, cabello despeinado, barba larga, olor fuerte. A los ojos de cualquier persona era solo un indigente más entre los miles que hay en Ciudad de México, pero había algo diferente en él: sus ojos. Eran ojos profundos, serenos, que no pedían con desesperación como otros indigentes. Era como si estuviera ahí esperando algo o a alguien. Cuando Esperanza pasó con su canasta, el hombre la miró y dijo apenas: «Disculpe, güerita, ¿no tendría un antojito? No he comido en 2 días». La voz era humilde, pero había una dignidad en ella que tocó inmediatamente el corazón de Esperanza. Ella se detuvo, miró su canasta. Solo tenía 8 quesadillas ese día. Era todo lo que había logrado hacer con el poco queso y masa que le quedaban. Cada quesadilla valía 25 pesos. Necesitaba 200 pesos para comprar ingredientes para el día siguiente. Si le daba una quesadilla, se quedaría con solo 175 pesos. No sería suficiente, pero algo más fuerte que la lógica habló en su corazón. Esperanza abrió la canasta, tomó la quesadilla más grande y bonita y se la entregó al hombre. «Tome, que Dios lo bendiga». El hombre la recibió con las 2 manos, como si fuera un tesoro. «Que Dios multiplique su generosidad, hija». Había algo en la forma como lo dijo que hizo que Esperanza sintiera un calor en el pecho.
Era como si esas palabras llevaran un poder especial. Cuando miró alrededor por un segundo, tuvo la impresión de ver una figura de blanco observando la escena desde lejos. Pero cuando parpadeó, ya no había nadie. Lo que Esperanza no sabía es que estaba siendo puesta a prueba. El mendigo era Roberto Hernández Ramírez, uno de los mayores empresarios del sector inmobiliario mexicano, conocido por su filantropía discreta. Hacía esto desde hacía 20 años. Se disfrazaba de indigente para probar el carácter de las personas, buscando a alguien especial para un proyecto social que cambiaría muchas vidas. Pero más importante que la prueba del empresario, había alguien más observando. Jesucristo estaba presente en esa esquina, siendo testigo de un corazón puro que eligió la generosidad aún en la escasez. Y Él tenía planes para Esperanza que ella ni podría imaginar. El día comenzaba siempre igual para Esperanza Martínez. A las 3:30 de la madrugada sonaba el viejo despertador que había heredado de su abuela, un aparato que funcionaba más por milagro que por mecánica. Se levantaba sin hacer ruido para no despertar a Diego, que dormía en la cama individual que compartían en el único cuarto del pequeño departamento de la colonia Doctores. Las paredes de concreto transpiraban humedad, y el techo de lámina amplificaba cada ruido de la ciudad que nunca dormía completamente. La rutina era sagrada. Primero preparaba la masa para las quesadillas, amasando con las manos que ya conocían de memoria la textura perfecta. Luego rallaba el queso Oaxaca, que compraba al mayoreo en La Merced, estirándolo lo más posible, porque cada gramo tenía que rendir. El comal viejo se calentaba sobre la estufa de 2 quemadores, mientras ella iba formando las quesadillas una por una, doblándolas con el cariño de quien sabe que cada una representa la diferencia entre comer o no comer. Esperanza había aprendido el oficio de su madre, doña Carmen, quien también había sido vendedora ambulante hasta que la diabetes se la llevó cuando Diego apenas tenía 2 años. Desde entonces, Esperanza cargaba sola con la responsabilidad de mantener a flote esa pequeña familia. El papá de Diego se había esfumado cuando supo del embarazo, dejando solo promesas vacías y un corazón roto que tardó años en sanar. A las 5:30, con la canasta ya preparada y cubierta con un mantel limpio, Esperanza despertaba suavemente a Diego. «Mi amor, ya me voy. Pórtate bien con doña Luz». La vecina del departamento 203, una señora de 65 años pensionada del IMSS, cuidaba a Diego por las mañanas a cambio de comida casera y 200 pesos a la semana que Esperanza se esforzaba por juntar. El viaje en metro desde la estación Doctores hasta Tacubaya tomaba 45 minutos en las horas pico. Esperanza conocía de memoria cada estación, cada curva, cada sonido del convoy. Viajaba siempre en el mismo vagón, el tercero, porque ahí había menos gente y podía proteger mejor su mercancía. Durante el trayecto aprovechaba para rezar el rosario en silencio, pidiendo a la Virgen de Guadalupe que bendijera su trabajo y protegiera a Diego. La estación Tacubaya era un hervidero humano desde las 6 de la mañana. Miles de trabajadores corrían hacia diferentes direcciones, algunos con tiempo justo para comprar un antojito rápido antes de continuar su camino. Esperanza se instalaba siempre en el mismo lugar, junto a la salida principal, donde había aprendido que era más fácil captar la atención de los transeúntes hambrientos. Quesadillas calientitas, tamales oaxaqueños, churros recién hechos. Su voz se alzaba sobre el ruido de la multitud, clara y firme. Había perdido la timidez años atrás, cuando entendió que la vergüenza no alimentaba a su hijo. Algunos clientes se habían vuelto fieles. Don Alberto, contador que compraba 2 quesadillas todas las mañanas. La señora Patricia,
secretaria que prefería los tamales, Jorge, el estudiante de la UNAM que siempre pedía churros con chocolate caliente. Esperanza los conocía a todos por nombre, preguntaba por sus familias, recordaba sus preferencias. Para ella no eran solo clientes, eran parte de su comunidad extendida, pero la competencia era feroz. Otros vendedores ambulantes peleaban por los mejores lugares, algunos con productos más baratos o elaborados. Esperanza había aprendido que la diferencia no estaba solo en el precio, sino en el trato. Siempre servía con una sonrisa genuina, envolvía cuidadosamente cada antojito en papel limpio y nunca, jamás, entregaba algo que ella misma no comería. Los números eran crueles pero transparentes. Necesitaba vender al menos 15 quesadillas diarias para cubrir gastos básicos. Los ingredientes le costaban 120 pesos, la renta diaria prorrateada eran 117 pesos, los pasajes 30 pesos del metro y el cuidado de Diego otros 30 pesos. En total, 297 pesos diarios solo para sobrevivir. Vendía cada quesadilla a 25 pesos, así que matemáticamente necesitaba vender 12 solo para empatar. Todo lo que vendiera después de esas 12 quesadillas era ganancia real, comida para la cena, un peso ahorrado para emergencias médicas, tal vez unos centavos guardados para el sueño de comprarle a Diego una mochila nueva para la escuela. Había días buenos y días malos. Los viernes, las ventas mejoraban porque la gente tenía dinero fresco del día de raya. Los lunes eran terribles porque todos habían gastado el fin de semana. Los días de lluvia eran impredecibles. Menos gente en la calle, pero los que andaban afuera tenían más hambre y prisa. Esperanza había aprendido a leer estos ritmos como un músico lee partituras. Pero más allá de los números y las estrategias, había algo que mantenía a Esperanza firme, su fe inquebrantable. Todas las mañanas, antes de salir del departamento, se persignaba frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe que colgaba junto a la puerta. «Virgencita, cuida mi trabajo y cuida a mi niño». No pedía riquezas ni milagros espectaculares, solo la gracia de cada día, la fuerza para seguir adelante, la protección para Diego. La vida como vendedora ambulante en Ciudad de México no era solo una cuestión de levantarse temprano y cocinar bien, era navegar un laberinto de desafíos que comenzaba desde el momento en que Esperanza ponía un pie fuera de su departamento. Los policías de la zona conocían a todos los vendedores ambulantes, y aunque oficialmente no tenían permiso para estar ahí, existía un acuerdo tácito que costaba 200 pesos semanales por cooperación. Era dinero que Esperanza a duras penas podía permitirse, pero era el precio de trabajar sin ser molestada constantemente. Don Raúl, el supervisor de la zona, llegaba todos los viernes por la mañana con su uniforme impecable y su sonrisa falsa. «¿Ya tienes tu cooperación, güerita?» Esperanza le entregaba los billetes arrugados que había guardado durante toda la semana, sintiendo cómo se le encogía el estómago al ver partir ese dinero que podría haber sido la cena de Diego. Pero era mejor pagar que arriesgarse a perder toda la mercancía en un operativo. Los comerciantes establecidos los veían como competencia desleal. Doña Remedios, dueña de una fonda cerca de la estación, constantemente se quejaba con las autoridades sobre los ambulantes. «Nos quitan clientes con sus precios baratos, pero no pagan impuestos como nosotros», decía con amargura. No entendía que Esperanza no cobraba barato por competencia desleal, sino porque literalmente no podía cobrar más sin perder a sus clientes, trabajadores como ella que contaban cada peso. Las mañanas de lluvia eran especialmente crueles. El metro se volvía un caos húmedo, donde la gente corría empapada, sin tiempo ni ganas de detenerse a comprar comida.
Esperanza se refugiaba bajo el pequeño techo de la entrada, viendo cómo las horas pasaban sin vender ni una quesadilla. Esos días regresaba a casa con toda la mercancía que tenía que regalar a los vecinos antes de que se echara a perder, perdiendo no solo las ganancias del día, sino también la inversión en ingredientes. La discriminación era sutil, pero constante. Algunas personas la miraban con desprecio, como si su pobreza fuera contagiosa. ¿Está limpia esa comida?, preguntaban con desconfianza, inspeccionando sus manos y su ropa como si fuera a envenenarlos. Esperanza había aprendido a mantener siempre las uñas cortadas y limpias, el cabello recogido, el delantal impecable, pero aún así algunos clientes potenciales se alejaban solo por verla vendiendo en la calle. Otros vendedores no siempre eran solidarios. Había territorios invisibles que se respetaban por costumbre, pero cuando llegaba alguien nuevo o desesperado, podían surgir conflictos. Doña Soledad, que vendía tamales en la esquina opuesta, veía a Esperanza como competencia directa. «Ya hay muchos vendedores aquí, búscate otro lugar», le había dicho más de una vez. Esperanza nunca respondía con agresividad, pero tampoco se dejaba intimidar. Había llegado ahí primero y tenía derecho a trabajar. Los inspectores de salubridad aparecían sin avisar, generalmente cuando alguien se quejaba. Revisaban todo con lupa: la temperatura de los alimentos, la limpieza de los utensilios, los permisos que Esperanza no tenía porque eran imposibles de obtener sin una dirección comercial fija, multas de 500 o 1000 pesos que representaban días enteros de trabajo perdido. Esperanza había aprendido a esconder parte de la mercancía cuando veía uniformes acercarse. El transporte de la mercancía era otro desafío diario. Cargar 5 kilos de canasta llena en el metro durante hora y media, esquivando empujones y multitudes, cuidando que no se derramara nada ni se aplastaran las quesadillas. Los brazos le dolían, la espalda se resentía, pero no tenía alternativa. Un día intentó usar el microbús, pero entre las paradas y el tráfico, el viaje se hizo eterno y llegó tarde a su lugar de venta. Las mañanas en que Diego se enfermaba eran las más difíciles. No podía dejarlo solo, pero tampoco podía perder el día de trabajo. Doña Luz a veces se apiadaba y lo cuidaba sin cobrar extra, pero Esperanza sabía que no podía abusar de su bondad. En esas ocasiones llevaba a Diego al metro, lo sentaba en una esquina con sus colores y cuadernos y rezaba para que no se pusiera peor. Ver a su hijo pálido y decaído mientras ella gritaba «quesadillas calientitas» le partía el alma. El cansancio se acumulaba día tras día. Levantarse a las 3:30 am, trabajar hasta las 2 p.m., llegar a casa para hacer quehacer, ayudar a Diego con la tarea, preparar la cena y luego iniciar los preparativos para el día siguiente. Los domingos por la tarde preparaba la masa para toda la semana, rallaba queso, organizaba todo para que las mañanas fueran más eficientes. No había descanso real, no había vacaciones, no había días libres. Pero Esperanza nunca se quejaba frente a Diego. Cuando él le preguntaba por qué tenía que trabajar tanto, ella le respondía con una sonrisa: «Para que tú puedas estudiar y ser lo que quieras, mi amor». Le contaba historias de doctores, ingenieros y maestros, pintando un futuro brillante donde Diego no tendría que levantarse de madrugada para sobrevivir. Era esa esperanza, ese sueño de un futuro mejor para su hijo, lo que la mantenía de pie cuando todo parecía imposible. Y sin saberlo, estaba siendo observada no solo por las autoridades y los comerciantes establecidos, sino por alguien que pronto pondría a prueba la bondad de su corazón de manera extraordinaria. Era un martes frío de noviembre, cuando la vida de Esperanza cambió para siempre.
La neblina matutina del Valle de México era más densa que de costumbre, envolviendo la ciudad en un manto gris que hacía que todo pareciera irreal. Esperanza llegó a su lugar de trabajo como todos los días, a las 6:15 a.m., pero algo en el ambiente se sentía diferente. Había una quietud extraña en la estación, como si la ciudad misma estuviera conteniendo la respiración. Mientras acomodaba su canasta y extendía el mantel sobre la pequeña mesa plegable que usaba para exhibir sus antojitos, notó una figura sentada en el suelo, recargada contra la pared de la tortillería. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con el cabello gris despeinado y barba crecida. Sus ropas eran harapos, un pantalón de mezclilla roto, una camisa que alguna vez fue blanca, y unos zapatos tan gastados que parecían sostenerse solo por milagro. Tenía los pies hinchados y sucios, asomándose por los agujeros de los zapatos. Lo que más llamó la atención de Esperanza no fue su aspecto deplorable, sino sus ojos. Eran claros, serenos, con una profundidad que no encajaba con su apariencia de indigente. No tenían la desesperación típica de quienes viven en la calle, ni la mirada perdida de los adictos. Había en ellos una calma desconcertante, como si ese hombre supiera algo que los demás no sabían. El hombre no pedía limosna como otros indigentes, no extendía la mano, no gritaba su necesidad. Simplemente estaba ahí, observando el movimiento matutino con una paciencia que parecía eterna. Cuando los primeros clientes comenzaron a llegar, Esperanza inició su rutina de siempre. Quesadillas recién hechas, tamales oaxaqueños, churros calientitos. Su voz se alzaba sobre el ruido del metro y el tráfico. Vendió 2 quesadillas a don Alberto, un tamal a la señora Patricia y churros al estudiante Jorge. Era un inicio normal de día, pero a medida que pasaban los minutos, Esperanza no podía dejar de mirar al hombre sentado en el suelo. Había algo en él que la inquietaba, no de miedo, sino de una extraña compasión. A las 8:30 a.m., cuando el flujo de clientes comenzó a disminuir, el hombre levantó la vista y la miró directamente. Sus ojos se encontraron y Esperanza sintió como si un rayo la atravesara. «Disculpe, señorita», dijo con una voz sorprendentemente educada y clara. «¿No tendría algo de comer? No he probado bocado en 2 días». Su manera de hablar no era la típica de un indigente. Había una elegancia en sus palabras, una cortesía que contrastaba completamente con su apariencia. Esperanza miró su canasta. Tenía exactamente 6 quesadillas, 4 tamales y 8 churros. Era todo lo que había podido preparar esa mañana, porque el gas se había acabado y tuvo que terminar de cocinar en casa de Doña Luz. Necesitaba vender todo para reunir los 450 pesos que le hacían falta para completar la renta de ese mes. Pero algo en la mirada de aquel hombre la desarmó completamente. Sin pensarlo 2 veces, tomó la quesadilla más grande y se la entregó junto con un vaso de agua fresca. «Tome, que Dios lo bendiga». El hombre recibió la quesadilla con ambas manos, como si fuera una reliquia sagrada. «Que el Señor multiplique tu generosidad, hija», dijo antes de comenzar a comer. La forma en que pronunció esas palabras hizo que Esperanza sintiera un escalofrío. No era una bendición común, sonaba como una profecía. Mientras el hombre comía despacio, saboreando cada bocado como si fuera el manjar más exquisito del mundo, Esperanza experimentó algo extraordinario. Por un momento, el ruido de la estación se desvaneció, el smog se aclaró, y le pareció ver una figura luminosa de pie detrás del indigente. Era alta, vestida con una túnica blanca, con una expresión de infinita bondad. La aparición no dijo nada, simplemente asintió con aprobación, como confirmando que Esperanza había hecho lo correcto.
Cuando Esperanza parpadeó, la figura había desaparecido, pero la sensación de paz que experimentó en ese instante permanecía en su corazón como un fuego cálido. El hombre terminó de comer y se limpió las manos con cuidado. «¿Cómo te llamas, hija?» «Esperanza», respondió ella, aún conmovida por lo que había visto. «Esperanza», repitió él, como si estuviera grabando el nombre en su memoria. «Un nombre hermoso para una mujer hermosa de corazón. Me dicen don Roberto». Había vacilado ligeramente antes de decir su nombre, como si estuviera decidiendo qué responder. «¿Viene usted todos los días por aquí?», preguntó Esperanza. «Solo cuando necesito encontrar algo especial», respondió don Roberto con una sonrisa misteriosa. «Y creo que hoy lo encontré». Esperanza no entendió completamente qué quería decir, pero asintió con amabilidad. Don Roberto se incorporó lentamente, como si le dolieran las articulaciones. «Nos volveremos a ver, Esperanza. De eso puedes estar segura». Y se alejó caminando despacio, perdiéndose entre la multitud que entraba y salía del metro. Esa tarde, cuando Esperanza contó las ganancias del día, descubrió algo inexplicable. A pesar de haber regalado una quesadilla, había vendido exactamente lo mismo que necesitaba para completar la renta. Era como si la quesadilla regalada se hubiera multiplicado mágicamente. Esa noche, mientras ayudaba a Diego con su tarea, le contó sobre el encuentro. «Mami, ¿tú crees que era un ángel?», preguntó el niño con los ojos muy abiertos. Esperanza sonrió y le acarició el cabello. «No lo sé, mi amor, pero creo que Dios nos pone personas especiales en el camino para probar si nuestro corazón está en el lugar correcto». Los días siguientes transcurrieron con normalidad, pero Esperanza no podía sacarse de la mente el encuentro con don Roberto. Había algo en sus ojos, en su manera de hablar, que la inquietaba de una forma que no lograba explicar. Era como si hubiera conocido a alguien importante, aunque no supiera por qué. Siguió con su rutina de siempre: levantarse a las 3:30, preparar los antojitos, tomar el metro a Tacubaya, instalarse en su lugar habitual. Pero ahora miraba hacia la pared de la tortillería, esperando volver a ver esa figura sentada en el suelo. El miércoles por la mañana, mientras acomodaba su mercancía, lo vio otra vez. Don Roberto estaba en el mismo lugar, con la misma ropa sucia, la misma expresión serena. Cuando sus miradas se cruzaron, él sonrió levemente y levantó la mano a manera de saludo. Esperanza sintió una mezcla de alegría y preocupación. Se alegró de verlo porque eso significaba que estaba bien, pero le preocupó porque obviamente seguía sin tener un lugar donde vivir ni nada que comer. Sin dudarlo, preparó una quesadilla extra grande, con doble queso, y se acercó a él. «Buenos días, don Roberto». «¿Cómo amaneció?» «Mejor ahora que te veo, hija», respondió él con esa sonrisa que parecía iluminar su rostro sucio. «¿No has comido nada?» «Esperaba encontrarte», dijo simplemente. «Sabía que vendrías». Esa respuesta la estremeció. ¿Cómo podía saber que ella le traería comida? ¿Acaso lo hacía por lástima y él lo había notado? Se sintió avergonzada por un momento, pero la mirada agradecida de don Roberto disipó cualquier duda. Este patrón se repitió durante toda esa semana. Cada mañana, don Roberto estaba ahí esperando, y cada mañana Esperanza le llevaba una quesadilla o un tamal. Comenzó a preparar una porción extra específicamente para él, calculándola dentro de sus costos, aunque eso significara menos ganancia. Era extraño, pero desde que comenzó a alimentar a don Roberto, sus ventas habían mejorado ligeramente. Nada dramático, pero algunos días vendía 1 o 2 porciones más de lo normal, como si sus actos de bondad atrajeran más clientes. Clientes que comentaban sobre lo rica que estaba la comida, que regresaban al día siguiente, que le recomendaban a otros. La segunda semana, don Roberto comenzó a hablar más.
Le contaba historias de su vida, aunque siempre de manera vaga. Había trabajado en negocios, tenía familia en otros estados, conocía muchas partes del país. Su forma de expresarse no era la típica de un indigente. Usaba palabras elaboradas, tenía conocimientos sobre temas diversos, parecía haber recibido educación. «Don Roberto, ¿puedo preguntarle algo?», se atrevió Esperanza un viernes por la mañana. «Claro, hija. Usted habla muy bonito, como persona estudiada. ¿Cómo terminó en esta situación?». Don Roberto guardó silencio por un momento, masticando pensativamente su quesadilla. «A veces la vida nos pone pruebas, Esperanza. A veces tenemos que perder todo para encontrar lo que realmente vale la pena». «¿Y qué vale la pena?». «La bondad», respondió sin vacilar. «Un corazón generoso vale más que todas las riquezas del mundo. Tú lo tienes, por eso Dios te cuida». Sus palabras la conmovían profundamente, pero también la confundían. ¿Cómo alguien que aparentemente lo había perdido todo podía tener tanta sabiduría y tranquilidad? Esperanza comenzó a contarle sobre Diego, sobre sus sueños de darle una mejor educación, sobre sus luchas diarias. Don Roberto la escuchaba con una atención total, como si cada palabra fuera importante. A veces le daba consejos sorprendentemente acertados sobre cómo manejar las travesuras de Diego o cómo ahorrar mejor el dinero. Una mañana, mientras le servía su quesadilla diaria, Esperanza notó que tenía las manos menos sucias que de costumbre. Sus uñas estaban limpias y sus zapatos, aunque viejos, parecían haber sido lustrados recientemente. «Se ve mejor, don Roberto», comentó. Él sonrió misteriosamente. Cuando alguien te trata con dignidad, uno comienza a tratarse mejor a sí mismo. Esa respuesta la llenó de una calidez inexplicable, pero también comenzó a generar dudas. ¿Realmente don Roberto era lo que aparentaba ser? Había algo en él que no encajaba completamente con la imagen del indigente típico. Su postura, su manera de hablar, incluso la forma como comía. Todo tenía un aire de refinamiento que contrastaba con su apariencia externa. Una noche, mientras cenaba con Diego, su hijo le hizo una pregunta que la desveló. «Mami, ¿el señor don Roberto tiene familia?». «No lo sé, mi amor. ¿Por qué preguntas?». «Porque si yo fuera su hijo, lo estaría buscando. Se ve como un abuelito bueno». Esperanza se quedó pensando en esas palabras. ¿Tenía don Roberto familia que lo estuviera buscando? ¿Habría alguna razón por la cual un hombre aparentemente educado y refinado había terminado viviendo en la calle? ¿Y por qué se quedaba siempre en el mismo lugar, como esperando algo o a alguien? Las preguntas se multiplicaban, pero una cosa era segura. Alimentar a don Roberto se había vuelto la parte más importante de su día. Más que las ganancias, más que el reconocimiento de otros clientes, ver su sonrisa agradecida cada mañana le daba un propósito que no sabía que necesitaba. Sin darse cuenta, Esperanza estaba siendo transformada por sus propios actos de bondad, preparándose para una revelación que cambiaría su vida para siempre. La tercera semana de noviembre trajo consigo una serie de desafíos que pusieron a prueba tanto la fe como la generosidad de Esperanza. Todo comenzó un lunes por la mañana cuando Diego despertó con fiebre alta y tos constante. El niño, que nunca se quejaba de nada, lloraba del dolor de garganta y apenas podía tragar saliva. Esperanza sabía que necesitaba llevarlo al médico, pero eso significaba perder un día completo de trabajo y además gastar en consulta y medicinas. «Mami, me duele mucho», gimió Diego con la voz ronca. Esperanza le puso paños húmedos en la frente y le preparó té de manzanilla, pero sabía que necesitaba atención médica profesional.
Llamó a doña Luz para pedirle que cuidara a Diego mientras ella salía a vender por unas horas, al menos para juntar algo de dinero para la consulta médica. Pero cuando llegó a la estación ese lunes, las cosas se complicaron aún más. Don Raúl, el supervisor de la zona, la estaba esperando con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Esperanza, tenemos que hablar». «Buenos días, don Raúl. ¿Qué pasó?» «Ha habido quejas de los comerciantes establecidos. Dicen que ustedes, los ambulantes, están afectando mucho sus ventas. Van a subir la cooperación a 300 pesos semanales». Esperanza sintió que el mundo se le venía encima. 300 pesos semanales representaban el equivalente a 12 quesadillas, casi la mitad de sus ganancias de un día bueno. «Don Raúl, por favor, yo no puedo pagar eso, apenas junto para la renta y la comida». «Las reglas son para todos, güerita. O pagas o te vas a vender a otra parte». Esperanza instaló su puesto con el corazón pesado. Mientras preparaba las quesadillas, don Roberto llegó como todas las mañanas, pero esta vez notó inmediatamente que algo andaba mal. «¿Qué pasa, hija? Te veo preocupada». Esperanza no pudo contener las lágrimas. Le contó sobre Diego enfermo, sobre el aumento en la cooperación, sobre cómo los números ya no le cuadraban. Don Roberto la escuchó en silencio, con esa atención total que ella había llegado a valorar tanto. «Mi hijo necesita ir al médico, pero si no trabajo hoy, no voy a tener dinero ni para la consulta ni para las medicinas», sollozó. Don Roberto la miró con una expresión que mezclaba compasión y algo que parecía ser dolor físico, como si el sufrimiento de Esperanza fuera también el suyo. «Esperanza, hay pruebas en la vida que parecen imposibles de superar, pero siempre, siempre hay una salida». «¿Ah, cuál salida? Ya no sé qué hacer». «La fe, hija, la fe mueve montañas». Don Roberto se quedó ahí toda la mañana, incluso después de comerse su quesadilla diaria. Era raro, normalmente se iba después de desayunar, pero ese día parecía estar cuidándola, como un padre vigilando a su hija. Su presencia la consolaba de una manera inexplicable. A pesar de sus propios problemas, Esperanza siguió dándole comida a don Roberto todos los días. Incluso cuando Diego seguía enfermo y ella había tenido que gastar sus pocos ahorros en medicinas, nunca dejó de apartar una quesadilla para él. Sus vecinas no entendían su comportamiento. «Esperanza, estás loca», le decía doña Carmen del departamento de al lado. «Tu hijo está enfermo, tienes que pagar más de mordida y tú sigues dándole comida gratis a un limosnero. ¿Qué te pasa?» «Es que no es solo un limosnero», trataba de explicar Esperanza. «Hay algo especial en él». «¿Especial? Lo único especial es que se aprovecha de tu bondad. ¿Has visto que alguien más le dé de comer? Solo tú. Y mientras tanto, tu niño no ha ido a la escuela en 3 días». Las palabras de doña Carmen se clavaron como espinas en el corazón de Esperanza. Era cierto que solo ella alimentaba a don Roberto. Era cierto que Diego había faltado a la escuela por estar enfermo. Era cierto que el dinero no alcanzaba para nada. Esa noche, mientras velaba el sueño inquieto de Diego, Esperanza se cuestionó por primera vez si estaba haciendo lo correcto. ¿Era justo darle comida a un extraño cuando su propio hijo necesitaba medicinas? ¿Era sensato seguir siendo generosa cuando ella misma estaba al borde del colapso económico? Lloró en silencio, sintiéndose desgarrada entre su instinto de madre y algo más profundo que no lograba explicar. Al día siguiente, martes, Esperanza llegó a su puesto con una decisión tomada. Cuando don Roberto se acercó como todas las mañanas, ella lo miró con determinación. «Don Roberto, necesito decirle algo». «Dime, hija». «No puedo seguir dándole comida gratis. Mi hijo está enfermo, tengo muchos gastos y no me alcanza el dinero. Lo siento mucho, pero...»
Las palabras se le atoraron en la garganta cuando vio la expresión en los ojos de don Roberto. No era de reproche ni de enojo, era de profunda comprensión y algo que parecía ser orgullo. Esperanza, dijo él suavemente, ¿sabes qué es lo que más admiro de ti? Ella negó con la cabeza confundida. Que aún en el momento más difícil, aun cuando tu hijo está enfermo y no tienes dinero, tu primer impulso no fue ignorarme o alejarme sin explicación. Viniste a hablar conmigo con respeto, con honestidad. Eso habla de tu carácter. Esperanza se sintió aún peor. Pero no puedo seguir ayudándolo. Lo entiendo perfectamente. Eres madre antes que nada. Eso también es admirable. Don Roberto se dio la vuelta para irse, pero antes de alejarse, la miró una vez más. Solo recuerda esto, hija. Los actos de bondad nunca se pierden. A veces tardan en regresar, pero siempre regresan multiplicados. Esperanza pasó ese día con un nudo en el estómago, sintiéndose culpable, aunque sabía que había tomado la decisión correcta. No sabía que estaba a punto de enfrentar la prueba más grande de su vida. El miércoles amaneció con una de esas mañanas grises que parecían reflejar el estado de ánimo de Esperanza. Diego seguía con fiebre, aunque ya no tan alta como los días anteriores, y ella había gastado los últimos pesos que tenía en un antibiótico que el farmacéutico le recomendó. Cuando llegó a su puesto en la estación Tacubaya, no vio a don Roberto por ningún lado. Se sintió aliviada y culpable al mismo tiempo. Aliviada porque no tendría que enfrentar su mirada hambrienta. Culpable porque sabía que él esperaba encontrarla ahí, como todas las mañanas. Las ventas de esa mañana fueron terribles. La gente pasaba deprisa, nadie se detenía a comprar, y para las 10 a.m. solo había vendido 2 quesadillas y un tamal. Esperanza calculó mentalmente. Si el día seguía así, no iba a juntar ni para los ingredientes del día siguiente, mucho menos para la cooperación que le habían aumentado. Fue entonces cuando apareció Rubén, un hombre de unos 40 años, fornido, con cadenas de oro al cuello y una sonrisa que no inspiraba confianza. Esperanza lo conocía de vista porque siempre andaba por la estación, pero nunca le había comprado nada. «¿Cómo vas, güerita?», le dijo acercándose a su puesto. «Buenos días», respondió Esperanza con cautela. «Oye, he estado observándote. Eres muy trabajadora, madrugas, te esfuerzas, pero veo que batallas mucho con las ventas». Esperanza no sabía a dónde quería llegar la conversación. «Sí, a veces están difíciles las cosas. Mira, tengo una propuesta que te puede convenir. Conozco a mucha gente que anda buscando trabajo honesto como el tuyo. Yo les puedo mandar clientes, pero necesito que me des una pequeña comisión». «¿Qué tipo de comisión?» «Nada del otro mundo. Digamos que por cada cliente que yo te mande, me das 10 pesos. Y te garantizo que te voy a mandar al menos 20 clientes por día». Esperanza hizo el cálculo rápidamente. 20 clientes significarían al menos 500 pesos de venta, menos 200 pesos de comisión para Rubén. Le quedarían 300 pesos limpios. Era mucho más de lo que ganaba normalmente. «¿Y qué tipo de clientes son?», preguntó con desconfianza. «Gente trabajadora como tú. Solo que andan en trabajos, digamos que especiales. Nada malo, te lo juro, solo que prefieren ser discretos». Rubén se inclinó hacia ella y bajó la voz. «Mira, güerita, no te voy a mentir. Son chavos que andan en el negocio de las apuestas deportivas. Nada de drogas ni nada peligroso, solo apuestas, pero ganan buen dinero y siempre andan con hambre. Les encanta la comida casera como la tuya». Esperanza sintió una alarma interior. Sabía que las apuestas ilegales estaban controladas por gente peligrosa, y aunque Rubén lo hiciera sonar inocente, algo no le daba buena espina. «No sé, Rubén, yo prefiero trabajar con mis clientes normales». «¿Clientes normales?». Rubén se rió. «Güerita,
Mírate bien, son las 10 de la mañana y has vendido casi nada. Tu hijo está enfermo, te subieron la cooperación y tú sigues esperando a tus clientes normales. A este paso vas a acabar en la calle. Sus palabras dolieron porque eran ciertas. Esperanza miró su canasta medio vacía y sintió desesperación. Piénsalo bien, continuó Rubén. Yo te puedo resolver todos tus problemas de un día para otro. Dinero seguro, clientes fijos y nadie te va a molestar porque vas a estar bajo mi protección. ¿Tu protección? Sí. Los policías, los inspectores, los otros vendedores que te molestan, nadie te va a tocar. Vas a trabajar tranquila y vas a ganar bien. Esperanza se quedó callada, procesando la oferta. Era tentadora, muy tentadora. Pero algo en su corazón le gritaba que no lo hiciera. ¿Puedo pensarlo? Claro, pero no te tardes mucho. Estas oportunidades no esperan. Rubén se alejó, pero antes de irse le guiñó el ojo. Ah, y güerita, olvídate de andar dándole comida gratis a indigentes. Eso es mal negocio. El resto del día, Esperanza no pudo concentrarse en las ventas. La propuesta de Rubén le daba vueltas en la cabeza. ¿Era realmente tan malo hacer negocios con apostadores? Al fin y al cabo, solo les vendería comida, no participaría en las apuestas. Y el dinero que ganaría le permitiría pagar todas las cuentas, comprar mejor medicina para Diego, tal vez incluso ahorrar para mudarse a un lugar mejor. Esa tarde, cuando regresó a casa, encontró a Diego un poco mejor, pero aún débil. Doña Luz le había preparado un caldo de pollo con sus propias verduras, un gesto de bondad que llenó los ojos de Esperanza de lágrimas. «¿Cómo te fue hoy?», le preguntó la vecina. «Mal, muy mal. Apenas vendí algo». «Ay, hija, qué difícil está todo. Pero ya verás que Dios proveerá». Esa noche, mientras Diego dormía, Esperanza se sentó en la pequeña silla junto a la ventana y miró hacia la calle. Podía oír el bullicio lejano de la ciudad, las risas de los jóvenes que salían de las cantinas, el ruido de los carros. Todo parecía seguir su curso normal, mientras ella se debatía en una encrucijada moral que podía definir el resto de su vida. Recordó las palabras de don Roberto. Los actos de bondad nunca se pierden, a veces tardan en regresar, pero siempre regresan multiplicados. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo llegaría esa multiplicación? Mientras tanto, tenía un hijo que alimentar, cuentas que pagar, una vida que sostener. Tomó el rosario que tenía sobre la mesita de noche, el mismo que había pertenecido a su madre. «Virgen Santísima», murmuró, «no sé qué hacer. Dame una señal, por favor. Ayúdame a tomar la decisión correcta». Afuera comenzó a llover ligeramente y Esperanza se quedó dormida en la silla, con el rosario entre las manos y el corazón lleno de dudas. El jueves amaneció con un cielo despejado después de la lluvia nocturna. Esperanza despertó en la silla con el cuerpo adolorido, pero con una extraña sensación de paz. Había soñado con su madre, que le decía: «Hija, el camino difícil siempre es el correcto cuando se recorre con amor». No recordaba exactamente las palabras, pero sí la sensación de calidez que le dejó el sueño. Diego amaneció mucho mejor. Por primera vez en días se levantó sin fiebre y pidió desayuno. «Mami, ¿puedo ir a la escuela hoy?», preguntó con una sonrisa que llenó el corazón de esperanza de alegría. «Sí, mi amor, pero solo si te sientes bien». Mientras preparaba las quesadillas esa mañana, Esperanza tomó una decisión. No iba a aceptar la propuesta de Rubén. No importaba qué tan difícil estuvieran las cosas, no iba a comprometer sus valores por dinero fácil. Cuando llegó a la estación, don Roberto no estaba en su lugar habitual. Se sintió triste por su ausencia, pero también aliviada de no tener que enfrentar la culpa de no poder darle comida. Instaló su puesto como siempre y comenzó a anunciar sus productos. Quesadillas recién hechas,
tamales oaxaqueños. Para su sorpresa, a los pocos minutos se acercó una señora elegante que nunca había visto antes. Disculpe, ¿sus quesadillas son hechas en casa? Sí, señora. Yo las hago todas las madrugadas con ingredientes frescos. La señora compró 4 quesadillas y 2 tamales pagando con un billete de 200 pesos. Quédese con el cambio, dijo cuando Esperanza quiso devolverle el vuelto. Mi chofer me va a estar esperando aquí todos los días a las 8:30. Siempre va a querer desayuno para él y para mí. Esperanza no podía creer lo que escuchaba. Una cliente fija que compraba mucho y pagaba bien. Gracias, señora. Aquí vamos a estar. A las 9:00 a.m. llegó don Alberto, su cliente regular, pero esta vez trajo consigo a 3 compañeros de trabajo. Esperanza, les platiqué a mis colegas de tu comida. Dijeron que querían probar. Los 4 compraron quesadillas y tamales y quedaron tan satisfechos que prometieron regresar al día siguiente. A las 10:00 a.m., cuando normalmente las ventas disminuían, llegó Jorge, el estudiante de la UNAM. Esperanza, mi novia quiere conocer tus famosos churros. ¿Me puedes apartar 6 para mañana? Claro, Jorge, los tengo listos a primera hora. Para las 11:00 a.m., Esperanza había vendido más de lo que vendía normalmente en un día completo. Era como si sus actos de bondad hacia don Roberto hubieran creado una cadena invisible de bendiciones que ahora regresaban multiplicadas. Mientras guardaba sus cosas, apareció Rubén con su sonrisa de siempre. ¿Qué tal, güerita? ¿Ya pensaste en mi propuesta? Sí, Rubén. Gracias, pero no me interesa. La sonrisa de Rubén se desvaneció. ¿Estás segura? Porque veo que sigues batallando con las ventas. Hoy tuve un muy buen día, gracias. Pues qué bueno por ti, pero cuando se te acabe la suerte, ya sabes dónde encontrarme. Rubén se alejó con gesto molesto, pero Esperanza se sintió liberada. Había tomado la decisión correcta. Esa tarde, cuando regresó a casa, encontró a Diego jugando en el patio con otros niños del edificio. Verlo correr y reír después de días de estar enfermo le confirmó que las cosas estaban mejorando. «Mami, ¿sabes qué?», le dijo Diego cuando entraron al departamento. «La maestra dijo que el lunes hay una exposición sobre oficios. ¿Puedo hablar sobre tu trabajo?». Esperanza sintió una mezcla de orgullo y humildad. «¿Quieres hablar sobre las quesadillas?». «Sí. Quiero decirles que mi mami hace la mejor comida del mundo y que ayuda a la gente que tiene hambre». Las palabras de Diego la conmovieron profundamente. Su hijo había estado observando sus actos de bondad y había aprendido que ayudar a otros era algo valioso. El viernes fue aún mejor. La señora elegante llegó puntual con su chofer y compró como había prometido. Don Alberto trajo a más compañeros. Jorge llegó con su novia, quien quedó encantada con los churros, y prometió traer a sus amigas de la facultad. Para el mediodía, Esperanza había vendido todo. Mientras recogía su puesto, vio una figura familiar acercándose por la esquina. Era don Roberto, pero se veía diferente. Su ropa seguía siendo la misma, pero parecía más limpio, más erguido. Sus ojos brillaban con una intensidad especial. «Esperanza», le dijo al llegar hasta ella, «¿cómo has estado?». «Don Roberto, me da mucho gusto verlo. ¿Dónde había estado?». «Resolviendo algunos asuntos. Pero quería venir a verte porque supe que has tenido días difíciles». Esperanza se sintió avergonzada. «Don Roberto, yo siento mucho no haberle podido dar comida estos días. Mi hijo estaba enfermo y...». Él levantó la mano para detenerla. «No tienes que explicar nada, hija. Hiciste lo que tenías que hacer. Eres madre antes que nada. Pero usted también necesitaba comer». Don Roberto sonrió con una expresión que parecía guardar un secreto. «Esperanza, ¿sabes qué es lo más hermoso de todo lo que pasó?». Ella negó con la cabeza. «Que aún en tu momento más difícil, aun cuando tenías que elegir entre tu hijo y un extraño,
No me trataste mal, no me ignoraste, no me corriste. Viniste y me hablaste con respeto, con honestidad. Eso dice más de tu carácter que todos los desayunos que me diste juntos. Esperanza sintió lágrimas en los ojos. Es que usted es una buena persona, don Roberto. Y tú también, hija. Y por eso quiero darte algo. Don Roberto metió la mano en su bolsillo y sacó algo envuelto en un pañuelo limpio. Ábrelo cuando llegues a casa, le dijo poniéndoselo en las manos. Y recuerda, los actos de bondad siempre regresan multiplicados. Esa noche, Esperanza llegó a casa con el corazón lleno de emociones encontradas. Las ventas habían sido extraordinarias. Diego estaba completamente recuperado y tenía en sus manos un regalo misterioso de don Roberto. Después de cenar con Diego y ayudarlo con su tarea, se sentó en su cama y desenvolvió cuidadosamente el pañuelo. Adentro encontró un pequeño sobre blanco con su nombre escrito en una caligrafía elegante. Con manos temblorosas lo abrió y encontró una carta. Querida Esperanza, durante estas semanas has demostrado tener un corazón de oro. En mis momentos más difíciles me trataste con dignidad, respeto y amor. Nunca pediste nada a cambio, nunca me juzgaste, nunca me hiciste sentir menos que humano. Tu bondad no solo alimentó mi cuerpo, sino que restauró mi fe en la humanidad. Quiero que sepas que todo lo bueno que está empezando a suceder en tu vida es solo el comienzo. Tu generosidad ha plantado semillas que seguirán dando fruto por mucho tiempo. Con cariño y admiración, Roberto Hernández Ramírez. Esperanza leyó la carta 3 veces, sin entender completamente por qué don Roberto había firmado con nombre y apellido, y por qué su caligrafía era tan refinada. Pero algo le decía que pronto entendería. Los días siguientes confirmaron que algo extraordinario estaba sucediendo en su vida. Sus ventas se mantuvieron altas, sus clientes se multiplicaron y comenzó a recibir pedidos especiales para fiestas y eventos. La señora elegante, que se llamaba doña Patricia, le pidió que preparara antojitos para una reunión familiar. Don Alberto la recomendó en su oficina para el desayuno semanal de los empleados. Jorge organizó una feria de antojitos en Ciudad Universitaria donde Esperanza fue la estrella invitada. Pero lo más importante era el cambio en Diego. Su hijo había visto cómo la bondad de su madre hacia un extraño había resultado en bendiciones inesperadas y comenzó a replicar esas acciones en la escuela. Ayudaba a compañeros que tenían dificultades académicas, compartía su lunch con niños que no traían nada, defendía a los más pequeños cuando otros los molestaban. «Mami», le dijo una tarde, «hoy le presté mis colores a Juanito porque se le perdieron los suyos, ¿y sabes qué pasó? La maestra me felicitó y me dio una estrellita dorada». Esperanza sonrió, viendo cómo las lecciones de generosidad se transmitían naturalmente de madre a hijo. Un sábado por la mañana, mientras Esperanza preparaba mercancía para una fiesta infantil, alguien tocó a su puerta. Era doña Luz, su vecina, pero venía acompañada de otras 2 señoras del edificio. «Esperanza», dijo doña Luz con los ojos brillantes, «tenemos una propuesta que hacerte». Las 3 mujeres entraron y se sentaron en la pequeña sala. Doña Carmen, la vecina del 304, habló primero. «Hemos estado platicando entre todas las señoras del edificio. Sabemos que te está yendo muy bien con tu negocio y queríamos preguntarte si no necesitas ayuda». «¿Ayuda? Mira», intervino doña Rosa del primer piso, «todas aquí sabemos hacer algo de cocina. Yo hago los mejores tamales dulces de la colonia, doña Carmen prepara unas empanadas riquísimas y doña Luz hace quesadillas casi tan buenas como las tuyas». Esperanza las escuchaba con atención sin entender hacia dónde iba la conversación. «Lo que queremos proponerte», continuó doña Luz, «es que formemos como una sociedad.
Tú ya tienes los clientes y sabes del negocio. Nosotras podemos ayudar con la producción. Dividimos las ganancias según lo que cada quien aporte. Esperanza se quedó callada por un momento. La idea era tentadora, pero también la asustaba. Nunca había manejado empleadas ni sociedades. No sé, señoras, yo nunca he sido jefa de nadie. No se trata de ser jefa, dijo doña Carmen. Se trata de trabajar juntas. Todas somos madres, todas necesitamos ingresos extra, y tú nos has demostrado que con trabajo honesto y buen corazón se puede salir adelante. Esperanza pensó en don Roberto, en sus palabras sobre los actos de bondad que regresan multiplicados. Tal vez esta era otra forma en que sus bendiciones se multiplicaban, no solo para ella, sino para toda su comunidad. Está bien, dijo finalmente, pero con una condición. ¿Cuál? Que siempre, sin excepción, apartemos una porción de lo que hagamos para regalar a personas que lo necesiten. Mi mamá siempre decía que lo que se da con amor, regresa con creces. Las tres vecinas se miraron entre sí y sonrieron. Doña Luz fue la primera en responder, trato hecho. Y así nació Antojitos Esperanza y Compañía, una pequeña cooperativa de mujeres trabajadoras que no solo mejoró la situación económica de todas las familias involucradas, sino que se convirtió en un ejemplo de solidaridad femenina en la colonia Doctores. Esperanza nunca volvió a ver a don Roberto en la estación, pero a veces, cuando las cosas se ponían difíciles en el negocio o en la vida, recordaba sus palabras y su sonrisa serena, y encontraba la fuerza para seguir adelante. Sin saber que su historia estaba a punto de tomar un giro que cambiaría no solo su vida, sino la de muchas otras personas. 2 meses después del nacimiento de Antojitos Esperanza y Compañía, la vida parecía haberse estabilizado de una manera que Esperanza nunca había imaginado posible. La cooperativa funcionaba bien. Todas las mujeres contribuían según sus habilidades y los ingresos habían mejorado considerablemente para todas las familias involucradas. Diego iba bien en la escuela. Tenían un pequeño ahorro guardado para emergencias e incluso habían podido mudarse a un departamento más grande en el mismo edificio. Pero justo cuando todo parecía perfecto, llegó una crisis que puso a prueba no solo su estabilidad económica, sino los valores fundamentales en los que Esperanza había basado su nueva vida. Todo comenzó un lunes por la mañana, cuando Rubén apareció en la estación, acompañado de 2 hombres que claramente no eran trabajadores comunes. Tenían el aspecto intimidante de quienes estaban acostumbrados a que les tuvieran miedo. Esperanza, dijo Rubén, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Veo que te está yendo muy bien. Has crecido mucho desde la última vez que hablamos. Buenos días, Rubén, respondió ella tratando de sonar tranquila, aunque su corazón había comenzado a latir más rápido. Mira, el asunto es que este lugar ahora está bajo nueva administración. Mis socios y yo hemos decidido que todos los vendedores de esta zona necesitan pagar una cuota especial de protección. ¿Cuota de protección? 500 pesos semanales. Es razonable considerando lo bien que te está yendo. Esperanza sintió que el mundo se le venía encima. 500 pesos semanales era casi todo lo que ganaba la cooperativa después de repartir entre las 4 mujeres. Rubén, eso es imposible. No puedo pagar esa cantidad. Pues va a tener que ser posible, intervino uno de los acompañantes de Rubén. Porque si no, este negocio tan bonito que tienes se puede volver muy complicado. La amenaza era clara. Esperanza miró alrededor buscando apoyo, pero los otros vendedores habían comenzado a alejarse claramente intimidados. Tienes hasta el viernes para decidir, dijo Rubén, pero te recomiendo que aceptes. Sería una lástima que algo le pasara a tu negocito o a tu familia.
Con esa última amenaza, los tres hombres se fueron, dejando a Esperanza temblando de miedo y rabia. Esa tarde, cuando se reunió con sus socias para contarles lo que había pasado, todas estaban aterrorizadas. «Esperanza, no podemos meternos en problemas con esa gente», dijo doña Carmen con voz temblorosa. «Mejor cerramos el negocio antes de que pase algo peor. O tal vez podemos pagar por unas semanas mientras buscamos otra solución», sugirió doña Luz. Esperanza se quedó callada, pensando. Había trabajado tanto para construir algo honesto, algo que beneficiara a toda su comunidad. La idea de ceder ante la extorsión le revolvía el estómago, pero la amenaza hacia Diego le daba terror. Esa noche, después de acostar a Diego, Esperanza salió a caminar por las calles de la colonia tratando de aclarar sus pensamientos. Sin darse cuenta, sus pasos la llevaron hasta la parroquia de San Judas Tadeo. La iglesia estaba cerrada, pero había una pequeña capilla lateral que permanecía abierta las 24 horas. Entró y se arrodilló frente al altar, donde una imagen de Jesús con los brazos abiertos parecía mirarla con compasión infinita. «Señor», murmuró con lágrimas en los ojos, «no sé qué hacer. He tratado de hacer todo bien, de ayudar a mi comunidad, de criar a mi hijo con valores. Pero ahora estas personas malas quieren destruir todo lo que hemos construido. Ayúdame, por favor. Dame una señal». El silencio de la capilla era profundo, roto solo por el parpadeo de las velas votivas. Esperanza se quedó ahí por mucho tiempo, rezando, llorando, buscando una respuesta que no llegaba. Cuando finalmente se levantó para irse, notó que alguien había entrado a la capilla. Era un hombre mayor, elegantemente vestido, que se había arrodillado unas bancas atrás. Había algo familiar en él, pero en la penumbra no lograba verle bien el rostro. Cuando el hombre se levantó y comenzó a caminar hacia la salida, Esperanza lo alcanzó. «Disculpe, señor, ¿podría...?» El hombre se volvió y Esperanza sintió como si hubiera visto un fantasma. Era don Roberto, pero completamente transformado. Ya no llevaba harapos, sino un traje elegante y zapatos lustrados. Su cabello estaba bien peinado, su barba recortada, y había una dignidad en su porte que ella había intuido, pero nunca había visto completamente. «Esperanza», dijo él con esa sonrisa que ella recordaba tan bien, «sabía que nos volveríamos a encontrar. Don Roberto, usted se ve diferente. Siéntate conmigo, hija. Creo que es hora de que sepas toda la verdad». Se sentaron juntos en una banca al fondo de la capilla. La luz de las velas creaba sombras danzantes en las paredes mientras don Roberto comenzó a hablar. «Mi nombre verdadero es Roberto Hernández Ramírez. Soy empresario, dueño de varias compañías de construcción y desarrollo inmobiliario. Pero hace 3 años decidí hacer algo diferente con mi vida». Esperanza lo escuchaba boquiabierta, tratando de procesar lo que oía. «¿Usted es rico?» «Sí, Esperanza, muy rico. Pero también estaba muy vacío. Tenía todo el dinero del mundo, pero había perdido la fe en las personas. Por eso comencé a disfrazarme de indigente, para probar si aún existía la bondad genuina en el mundo». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Esperanza. ¿Todo fue una prueba? Al principio sí, pero cuando te conocí, cuando vi tu corazón, cuando experimenté tu generosidad día tras día sin esperar nada a cambio, todo cambió. Ya no era una prueba, era un privilegio ser testigo de tu bondad. Roberto tomó suavemente las manos de Esperanza. «Y ahora que estás en problemas, he venido a ayudarte. Pero antes, necesito que sepas algo más importante. Durante todos estos meses, no fui el único que estuvo observándote». Esperanza se quedó inmóvil por varios minutos después de que Roberto desapareciera entre la multitud. Las palabras del empresario,
resonaban en su mente como campanas. Hay fuerzas en este universo que protegen a quienes actúan con bondad genuina. ¿Qué había querido decir exactamente? ¿Y por qué había aparecido precisamente en el momento de su mayor desesperación? Durante los días siguientes, algo extraordinario comenzó a suceder. Primero fue doña Carmen, la dueña de la panadería de la esquina, quien se acercó a su puesto. Esperanza, he estado pensando. Mis clientes siempre preguntan por comida casera mexicana. ¿Te interesaría que vendiera tus tamales aquí? Te daría el 60% de las ganancias. Era exactamente lo que necesitaba, un lugar fijo para vender sin los riesgos de la calle. Después fue el señor Martínez del Mercado Central. He oído que haces los mejores chiles en nogada de la zona. Mi hermano tiene un restaurante pequeño y está buscando un proveedor confiable. ¿Te interesa? Una segunda oportunidad de ingreso estable se presentaba sin que ella la hubiera buscado. Pero lo más impresionante llegó el viernes. Esperanza estaba preparando los ingredientes para el fin de semana cuando apareció una mujer elegante en su puesto. ¿Usted es Esperanza Morales?, preguntó. Soy la directora de una fundación que apoya a emprendedoras. Roberto Hernández Ramírez nos habló de usted y de su cooperativa. Queremos ofrecerle un microcrédito sin intereses para expandir su negocio. El mundo de Esperanza comenzó a girar. Roberto había hecho esto por ella. Había movido sus contactos, había abierto puertas que ella jamás habría podido tocar. ¿Pero por qué? ¿Qué había visto en una simple vendedora ambulante que ameritara tal atención? Esa noche, mientras contaba a Diego sobre las oportunidades que se estaban presentando, el niño la interrumpió con una pregunta que la dejó helada. «Mamá, ¿crees que don Roberto era realmente un ángel?» Diego había escuchado las historias que ella le contaba sobre el hombre misterioso que los había ayudado, pero ahora, después de conocer la verdadera identidad de Roberto, la pregunta tomaba una dimensión diferente. «¿Por qué dices eso, mijo?», preguntó Esperanza, sintiéndose extrañamente conmovida por la inocencia de la pregunta. «Porque en la escuela la maestra nos dijo que los ángeles a veces se disfrazan de personas normales para probar si somos buenos. Y don Roberto se disfrazó de pobre para probarte a ti. Y después, cuando fuiste buena con él, te mandó todas estas bendiciones». Las palabras del niño impactaron a Esperanza como un rayo. ¿Podría ser que Diego, en su sabiduría infantil, hubiera tocado una verdad que ella como adulta no había querido ver? No es que Roberto fuera literalmente un ángel, pero no había actuado exactamente como uno. No había aparecido en su momento de mayor necesidad, había puesto a prueba su corazón y después había bendecido su bondad de maneras que ella nunca habría imaginado. El domingo, Esperanza decidió ir a la iglesia donde había buscado refugio días atrás. Quería agradecer no solo por las oportunidades que se estaban presentando, sino por la lección que estaba aprendiendo sobre las formas misteriosas en que el universo recompensa la bondad genuina. Mientras caminaba hacia el templo, su mente regresó a aquel día terrible, cuando Rubén la había amenazado. En ese momento había sentido que el mundo se derrumbaba a su alrededor, pero ahora, apenas una semana después, su vida se estaba transformando de maneras inimaginables. Las amenazas de Rubén parecían pequeñas comparadas con las fuerzas que se habían puesto en movimiento para protegerla. Al llegar a la iglesia, Esperanza se dirigió al mismo banco donde había llorado días atrás. Esta vez, sin embargo, no llegó con lágrimas de desesperación, sino con el corazón lleno de gratitud y asombro. Cerró los ojos y comenzó a orar, no pidiendo ayuda esta vez, sino dando gracias por la misteriosa red de protección que había descubierto existía alrededor de quienes actúan con amor genuino. Cuando abrió los ojos, se sobresaltó.
Allí, en el banco del frente, estaba sentado un hombre que le resultaba familiar. No era Roberto esta vez, pero algo en su presencia le causó el mismo tipo de paz profunda que había sentido con el empresario. El hombre se volvió ligeramente, y Esperanza pudo ver su perfil. Había algo en él que le recordaba intensamente a alguien, pero no podía identificar a quién. El hombre se levantó para marcharse, y al pasar junto a ella le sonrió con una calidez que la llenó de una paz inexplicable. La bondad siempre encuentra su recompensa, Esperanza, le dijo suavemente. Más de lo que puedas imaginar. Y antes de que ella pudiera responder, el hombre había desaparecido entre los feligreses que salían del templo. Esperanza salió de la iglesia con el corazón acelerado. Las palabras del desconocido resonaban en su mente. La bondad siempre encuentra su recompensa, Esperanza, más de lo que puedas imaginar. ¿Cómo había sabido su nombre? Ella estaba segura de no haberlo visto antes en su vida, y sin embargo, algo en él le resultaba profundamente familiar. Durante los días siguientes, la vida de Esperanza se transformó completamente. Aceptó la propuesta de doña Carmen y comenzó a vender sus tamales en la panadería. El éxito fue inmediato. Las ventas se triplicaron en la primera semana. El contrato con el restaurante del señor Martínez también se concretó, asegurándole un ingreso fijo considerable. Y la fundación aprobó su microcrédito, permitiéndole expandir la cooperativa de mujeres y mejorar significativamente sus condiciones de producción. Pero lo más extraordinario fue lo que pasó con Rubén. El extorsionador simplemente desapareció. Esperanza se enteró por vecinos que había sido arrestado por la policía en una redada contra una banda de extorsionadores. Aparentemente, las autoridades habían recibido una denuncia anónima con pruebas irrefutables de sus actividades criminales. La amenaza que había aterrorizado a Esperanza se desvaneció como humo, sin que ella hubiera tenido que hacer absolutamente nada. Un mes después del encuentro con Roberto, Esperanza decidió regresar al parque donde todo había comenzado. Quería reflexionar sobre lo que había vivido, intentar comprender la extraordinaria cadena de eventos que había transformado su vida. Se sentó en la misma banca donde había compartido su torta con el hombre hambriento que después resultó ser un millonario. Mientras contemplaba el atardecer, escuchó pasos lentos acercándose. Al levantar la vista, se quedó sin aliento. Era él, otra vez, el hombre de la iglesia, el que le había hablado sobre la recompensa de la bondad. Pero esta vez, bajo la luz dorada del atardecer, Esperanza pudo verlo con total claridad. Era exactamente el mismo hombre que había alimentado aquel día lluvioso, el mismo rostro, la misma estatura, los mismos ojos bondadosos. Pero ahora no vestía las ropas humildes del indigente ni la ropa elegante de Roberto Hernández. Llevaba una túnica simple, blanca, y había algo en su presencia que llenaba el aire de una paz sobrenatural. «Hola, Esperanza», dijo con la misma voz cálida que ella recordaba. «¿Me permites sentarme contigo?» Esperanza asintió, sin poder articular palabra. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «Tienes muchas preguntas», continuó el hombre, sentándose a su lado. «Y has sido muy paciente esperando las respuestas». «Ay, ¿quién eres realmente?», logró susurrar Esperanza, aunque en el fondo de su corazón ya sabía la respuesta. El hombre sonrió con una ternura infinita. «Soy quien siempre he sido. Soy quien camina entre ustedes, a veces como el más pobre, a veces disfrazado de rico, a veces como un simple desconocido en una iglesia. Vine a recordarte algo que el mundo a menudo olvida». Esperanza sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una alegría y una comprensión tan profundas que no tenían palabras. «¿Qué cosa?»,
preguntó con voz temblorosa. Que cada acto de amor genuino, cada gesto de bondad desinteresada, cada vez que alimentas al hambriento o consolidas al necesitado, no pasa desapercibido. El universo está diseñado para multiplicar la bondad. Esperanza. Tu pequeña torta se convirtió en prosperidad. Tu compasión se transformó en protección. Tu amor se multiplicó en bendiciones. Esperanza recordó las palabras de Diego sobre los ángeles disfrazados. Soy quien prometió estar siempre con ustedes, respondió él suavemente. En el hambriento, en el sediento, en el forastero, en el desnudo. Soy quien dijo, todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más pequeños, por mí lo hicieron. El aire alrededor de ellos parecía vibrar con una energía sagrada. Esperanza entendió que estaba viviendo uno de esos momentos que cambian para siempre la comprensión que una persona tiene de la realidad. ¿Pero por qué yo?, preguntó. Soy solo una mujer sencilla, una vendedora ambulante. Precisamente por eso, respondió Jesús. Los sencillos de corazón son quienes mejor entienden el amor. Los humildes son quienes más fácilmente reconocen la dignidad en otros. Tu corazón respondió naturalmente a mi necesidad, porque no estaba endurecido por el orgullo o corrompido por la avaricia. Se quedaron en silencio por un momento, mientras el sol terminaba de ocultarse y las primeras estrellas aparecían en el cielo. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó finalmente Esperanza. Continúa siendo quien eres, respondió Jesús. Continúa alimentando al hambriento, apoyando a las mujeres de tu cooperativa, criando a Diego con amor. Y recuerda siempre que en cada persona que encuentres, especialmente en los más necesitados, me encuentras a mí. Cuando Esperanza parpadeó, él ya no estaba allí. Pero la paz que había dejado en su corazón permanecía, y sabía que esa paz la acompañaría por el resto de sus días. Esa noche, mientras arropaba a Diego, el niño le preguntó, «Mamá, ¿por qué sonríes tanto?» «Porque aprendí algo muy importante, mijo», respondió Esperanza. «Aprendí que cuando ayudamos a otros con amor verdadero, estamos ayudando a Dios mismo. Y Dios nunca olvida un acto de bondad». Diego sonrió y se acurrucó en sus brazos. «Como cuando le diste comida al señor hambriento». «Exactamente como eso, mi amor. Exactamente como eso». Y mientras Esperanza contemplaba el rostro pacífico de su hijo dormido, supo que su vida había sido bendecida no solo con prosperidad material, sino con algo mucho más valioso. La certeza de que vivimos en un universo donde el amor siempre triunfa, donde la bondad siempre encuentra su recompensa y donde nunca estamos realmente solos en nuestras luchas. La historia de Esperanza se había convertido en un testimonio viviente de que los milagros no han cesado y de que Dios continúa caminando entre nosotros, esperando ser reconocido en cada rostro necesitado que encontramos en nuestro camino. Fin. En verdad les digo que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más pequeños, por mí lo hicieron. Mateo 25:40.